¿Impuestos por instalar paneles solares en México? Hoy lo sabremos. Últimamente está de moda que el gobierno le ponga impuestos a todo, desde refrescos hasta videojuegos. Y parece ser que el siguiente blanco sean las instalaciones solares. Invertir en una instalación de paneles solares te puede ayudar a ahorrar en más de un 95% en el costo de tu recibo de luz. Y para esto tienes que realizar el trámite de interconexión de tus paneles solares hacia la red eléctrica nacional, ya que el excedente de energía que generen tus paneles solares será enviado a la red eléctrica para abonarse en unidades de energía en tu recibo de luz al final del periodo. Y así se puede restar con la cantidad de energía que tú estás consumiendo de la red eléctrica. Pero ahora hay un requisito más que tienes que anexar al trámite de interconexión de tus paneles solares. Y este es el pago por aumento de carga. Pago que en el año anterior 2024 no existía del todo para la interconexión de paneles solares de casa-habitación. Bueno, ¿y a qué se refiere por el concepto de aumento de carga? Bueno, cada casa, al momento en que tú vas a ir con CFE para que te realice tu primer contrato de luz, de acuerdo al número de electrodomésticos o cargas que vaya a tener tu casa, es la cantidad de potencia que se le va a asignar, ya sea 3 kilowatts o 5 kilowatts de potencia. Ahora, si el inversor solar o microinversores solares que le agregues a la instalación, al sumar su potencia de salida del lado de corriente alterna, es igual o menor a la potencia que tienes asignada en tu contrato de luz, entonces no tendrás que pagar ningún aumento de carga. Pero por el contrario, si tu inversor solar o microinversores solares que agregues a la instalación, al sumar su potencia de salida del lado de corriente alterna, es mayor que la potencia que tienes asignada en tu contrato de luz, entonces tendrás que pagar un aumento de carga por cada kilowatt de potencia adicional. Bueno, ¿y cuánto tendrás que pagar por este aumento de carga? Aquí en Tabasco, bajo el esquema de baja tensión, cada kVA adicional tiene un costo de 1,743 pesos mexicanos. Entonces, ¿cuánto tendrá que pagar un cliente por una instalación de paneles solares completa adicionando este aumento de carga? Vamos a realizar un cálculo real de uno de mis clientes. Mi cliente tenía una carga inicial contratada de 3 kilowatts de potencia y le instalé un sistema de paneles solares con 6 microinversores DS3H de la marca AP System de 1.05 kilowatts de potencia cada uno, sumando un total de 6.3 kilowatts de potencia por todos los microinversores. Si restamos la potencia total de los microinversores con la potencia total contratada originalmente, la cantidad a aumentar será de 3.3 kilowatts de potencia. Pero CFE te hace el cobro por kilovatio, no por kilowatts. Entonces dividimos los 3.3 kilowatts de potencia por la eficiencia de los transformadores de CFE, que es 0.7, y nos dará como resultado 4.714 kVA. Pero como CFE no toma en cuenta decimales, te pide que redondees siempre a la cantidad siguiente. Entonces el resultado final serán 5 kVA. Esta cantidad la multiplicamos por 1,743 pesos mexicanos y tendremos una cantidad de 8,715 pesos mexicanos. Pero no hay que olvidar aumentarle su respectivo IVA y tendremos un resultado final de 10,109.40 pesos mexicanos. Esta es la cantidad que mi cliente tuvo que pagar cuando le diseñé e instalé su sistema de paneles solares con 6 microinversores, además del costo de la propia instalación solar. Y como prueba de que esto no es desinformación, aquí les muestro el documento que demuestra la misma cantidad cobrada por el aumento de carga. Y por si se preguntan cuántos paneles solares le instalé a mi cliente, fueron 12 paneles solares. 2 paneles solares para cada microinversor solar. Este es el trámite que deberán tomar en cuenta al momento de que estén armando los documentos para el trámite de interconexión de los paneles solares. Ojo, no en todos los estados de México piden este cobro, pero deben estar alerta por si en el suyo empiezan a cobrarlo. Ojo, si ya pagaste el aumento de carga por tu instalación solar y posteriormente quieres incrementar el número de paneles solares con sus microinversores o con un inversor solar más potente, tendrás que volver a pagar el aumento de carga por la diferencia de potencia que representa el nuevo inversor o microinversores solares. Pero cuéntenme, ¿se les hace justo este aumento de carga por permitir que tu instalación de paneles solares se conecte a la red? ¿O piensan que es otro cobro burocrático del actual gobierno para poder perjudicar al usuario? Déjame saber tu opinión en la sección de comentarios.
Y amantes de las energías renovables, si este video les fue útil, regálenme un like. Déjenme todas sus dudas en la sección de comentarios. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse los próximos videos de Colintech Energías Renovables. Nos vemos en el siguiente video.